¡Chavales! ¿Qué mejor momento que ahora para rankear las 5 películas basadas en cómics de 2024? En quinto lugar, sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero pongo a Joker 2 ya que disfruté ligeramente más el bodrio de Madame Web, razón por la cual pongo a la película de las minitas en cuarto lugar. Luego en tercero pongo a Kraven el Cazador ya que me entretuvo 1000 veces más que las dos anteriores. Luego en segundo Venom 3 el último baile, que esa más que entretenerme sí me gustó. La podría ver una vez más sin problema aunque para muchos fue una basura. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Y por último, en primerísimo lugar, obviamente Deadpool y Wolverine es infinitamente mejor que todas las anteriormente mencionadas, así que tú comenta cuál es tu ranking. A ver, atención, Deadpooleros, les habla Deadpool Prime. Empezando por una noticia triste y preocupante, los incendios en Los Ángeles ya se extendieron tanto que están dejando en cenizas las casas de miles de personas, parques, restaurantes, mansiones de famosos como Harrison Ford, nuestro Red Hulk, la de Ben Affleck, nuestro ex Batman, la de Paris Hilton, el Paseo de la Fama donde se encuentran las estrellas ya fue puesto en alerta, y el rodaje de la serie de Spider-Man del actor Nicolas Cage ya fue suspendido entre muchos otros desastres más. Así que de todo corazón mucha fuerza para los afectados. Tengo familia allá y me comentan que desde su casa se alcanza a ver el fuego. Están a menos de media hora de los incendios y en cualquier momento les podrían pedir desalojar su casa, y que la cosa está aún peor de lo que se ve en las noticias. ¡Ánimo! Vamos a salir adelante todos juntos. El luchador de la WWE Seth Rollins ha confirmado que las escenas que grabó para Capitán América Brave New World fueron eliminadas, greñudo el cual mencionó que tras las reescrituras del guión y las regrabaciones, Marvel consideró que su personaje no encajaba con la historia y decidieron mandarlo a la burger. Pibe el cual según rumores iba a interpretar a un miembro de la Sociedad Serpiente, o sea un grupo de mercenarios que se disfrazan de serpientes para cometer crímenes, que en el caso de Seth Rollins era Cobra, asno el cual después de inyectarse una toxina experimental se volvió ultra maleable, cuyos músculos y huesos se volvieron tan flexibles que es prácticamente imposible que se fracture un hueso o se desgarre, pero también es capaz de producir veneno de su hocico, el cual usa en objetos para lanzárselo a sus víctimas y dejarlos más fríos que una caguama. Y ojo, no olvidemos que la trama filtrada decía que la Sociedad Serpiente trabajaba para el líder, quienes fueron enviados a un buque japonés para robarles nada más y nada menos que adamantium, pero los inútiles fueron detenidos por el Capitán América de Sam Wilson, el Falcon de Joaquín Torres e Isaiah Bradley, quienes robaron este metal en su forma líquida y se lo entregaron al presidente Ross, lo cual hizo enfurecer a los japoneses y se desató tremenda guerra alrededor del cadáver del celestial Tiamut. Pero tranquilos, ya que como absolutamente toda la Sociedad Serpiente fue eliminada de esta película, probablemente podamos ver a Seth Rollins interpretando a la Cobra en un próximo proyecto. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Tras la lamentable muerte del actor Ray Stevenson en mayo de 2023, oficialmente han confirmado que Rory McCann lo sustituirá como Baylan Skoll en la temporada 2 de Ahsoka, Bruto el cual tiene 55 años y ha aparecido en proyectos como Game of Thrones, Gladiador 2 y Jumanji, pero lo más emotivo es que tiene el apoyo total de la familia de Rey, ya que ambos eran muy buenos amigos y dijeron que no había nadie mejor que él para continuar su legado, animal el cual fue visto por última vez visitando el monumento de los dioses de Mortis en el planeta Peridia, ya que sentía que una fuerza sumamente poderosa lo estaba llamando, y se tiene la teoría de que esa fuerza es la mismísima Abeloth, doña la cual comenzó siendo la sirvienta de los dioses de Mortis, la cual estaba conformada por el padre que representaba el equilibrio en la fuerza, la hija representando el lado de la luz y el hijo representando el lado oscuro, solo que al Abeloth entrometerse en esta familia al punto de ser considerada la madre, pero ser una simple mortal destinada a morir de anciana, decidió beber de la fuente de poder, lo cual la corrompió hasta el punto de convertirse en un ser oscuro más temido que Darth Sidious, por lo que sí, esto sumado al hecho de que esta serie introdujo una nueva galaxia, dejen claro que Star Wars tiene más futuro que la carrera de Mbappé en el Madrid. Fracasado. Marvel Rivals ha lanzado el tráiler de su nueva temporada, la cual estará enfocada en el villano Drácula, pero también tendrá la llegada de las skins de los Cuatro Fantásticos, entre ellas la variante de Malice para Sue Storm, o sea la personalidad malvada que fue creada por Psycho Man después de lavarle el cerebro, quien por si no sabían es el mismo doctor que alteró la mente de Deadpool obligándolo a asesinar a todo el universo Marvel. Pero regresando con Malice, la belleza usó sus poderes de mujer invisible para arremeter contra toda su familia fantástica, y a partir de ahí comenzó a usar un traje mucho más atrevido, el cual si lo observamos a detalle podemos ver que está hecho con mucho amor. Los artistas se merecen un aumento de sueldo. Luego otro detalle curioso es que si derrotas a Namor usando la skin de Sue Storm, la minita dice el diálogo No tienes idea de cuánto tiempo he querido hacer eso, Namor. la cual es una referencia a cuando el camarón con pies intentó chapulineársela a Reed
Reed Richards en los cómics, ya que durante una pelea entre los Cuatro Fantásticos contra Atlantis, Namor se enamoró de ella y la estuvo cortejando durante mucho tiempo hasta que ella sucumbió ante sus encantos, solo que al el Sushi Parado secuestrarla para obligarla a convertirse en reina de Atlantis, Sue se decepcionó tanto de él que se desenamoró al instante. Pero hablando de Marvel Rivals, se ha vuelto a desatar la polémica entre Marvel con la Casa Real Española, ya que por ahí del año 2005, cuando fue lanzado el cómic House of M, Marvel se inspiró en el atuendo del rey Carlos I para el mutante Magneto. El problema es que como en ese cómic Magneto se proclamó rey de los mutantes y técnicamente era un villano, la Casa Real pidió amablemente a Marvel cambiar el atuendo, lo cual no pudieron hacer debido a que todas las copias ya estaban impresas, pero al menos prometieron jamás volver a vestir al personaje de esa manera para ningún otro cómic. La cuestión es que años más tarde volvieron a utilizarlo para el videojuego Ultimate Marvel vs. Capcom 3, y actualmente Marvel Rivals dijo: ¿cómo pichulas no voy a usar uno de los atuendos más icónicos del personaje? Por lo que en caso de que la Casa Real Española les meta tremenda demanda, esto se sumaría a la lista de polémicas de Marvel con España, como cuando Marvel alteró la historia manejando que los españoles acribillaron a la tribu Mohawk en la temporada 2 de What If, cuando realmente fueron los ingleses y los franceses. Y ahora sí, la noticia estelar. El productor de cine Palak Patel ha renunciado de último momento a Sony Pictures, pibe el cual se podría decir que fue el Kevin Feige del Sonyverso, ya que estuvo detrás de la creación de la trilogía de Venom, de Morbius, de Madame Web y de Kraven el Cazador. Pero ojo, por más que algunos crean que esto es debido al fracaso crítico y financiero de este universo pedorro, repito que el cerdo no fue despedido sino más bien renunció, y esto porque recibió una oferta jugosa por parte de Prime Fox Studio, o sea el estudio encargado de películas como Angry Birds 3, pero eso no quita el hecho de que el Sonyverso acaba de ser puesto en pausa indefinida y que según Insider Sony está considerando seriamente reiniciarlo desde cero, cual si ninguna de estas películas hubiera existido al puro estilo de DC. ¿Cómo que reformularse? Pero esperen, muchos medios están vendiendo esta noticia diciendo que Spider-Man 4 de Tom Holland está en problemas, ya que Palak Patel también estuvo involucrado con Marvel Studios para el desarrollo de Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home y Spider-Man No Way Home. Lo que no dicen es que a diferencia del Sonyverso donde Palak sí estuvo involucrado en la parte creativa, o sea la historia, el guión, los elencos y la interconexión del universo, en las películas de Tom solo estuvo involucrado como ejecutivo de Sony, o sea supervisando cual vecina chismosa, dando luz verde al presupuesto de las películas y estaba encargado de la publicidad y del marketing, pero él jamás metió mano en la historia ni representó un estorbo para Kevin Feige, por lo que en resumen su renuncia no afectará en absoluto a Spider-Man 4. No te preocupes, estarás bien. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál es tu skin favorita de Marvel Rivals. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 hechiceros supremos en el canal. Y saludos para Robbie Carlos, Superior Prime, Jerome, Ana Salgueiro, Osbel, Eric Pinón, Eddie Varela que dice: yo le pediría a Santa Claus una Barbie de carne y hueso. ¡Qué agujerote! ¿Cuántos agujeros tienes? Y Maxi Peláez que dice: Kevin Feige trayendo de nuevo a los mutantes del universo X-Men de Fox. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rámpala duro. Y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No ni. Y si al final de tu comentario pones un emoji de lagartija, te daré corazón.